Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nos unimos a esta transmisión especial de Mega Noticias para dar a conocer una información que se ha revelado hace algunos instantes en nuestro vecino país de Perú, donde se ha confirmado el fallecimiento del expresidente de ese país, Alberto Fujimori, a los 86 años de vida. Ha sido su propia hija, Keiko Fujimori, quien ha relatado finalmente este deceso que en estos momentos tiene a Perú totalmente conmocionado. Estamos viendo las imágenes en las afueras de la casa de su hija, que es donde se encontraba en estos momentos el exmandatario peruano, que recordemos gobernó durante los años 90 y 2000 esta nación vecina. Una enfermedad de cáncer que ya lo venía quejando hace varios años. Fujimori no solamente durante estas últimas semanas se había visto complicado de salud, sino que durante largos pasajes de su vida. Un mandatario que además fue bastante polémico en el país, que tiene algunas raíces enmarcadas también en casos judiciales con Chile, particularmente lo que ocurrió con las violaciones a los derechos humanos durante su administración. Recordemos que él había sido condenado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, todo esto por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde murió una gran cantidad de gente en medio de sus políticas de seguridad. Por esto fue condenado a una pena bastante elevada dentro de su país. Sin embargo, en los últimos meses, él había logrado salir de prisión debido a un controvertido indulto que le había dado el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Digo controvertido porque fue en medio de negociaciones políticas que había tenido con su hijo Kenji Fujimori para que así no fuera destituido PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Finalmente, la justicia peruana, hace algunos meses atrás, ratifica finalmente este perdón presidencial y Fujimori termina saliendo de prisión. Él se había ido a vivir junto a su familia, particularmente con su hija Keiko, con quien siempre ha tenido una gran cantidad de cercanía. Había estado complicado de salud, sin embargo, él mismo había señalado de que incluso quería competir nuevamente por las elecciones presidenciales. Hace algunas semanas atrás él había publicado un video donde tenía la intención de competir nuevamente como mandatario de la nación. Una declaratoria que obviamente generó ruido dentro de Perú porque había muchas personas que decían que ya no tenía la edad, la capacidad o el capital político finalmente para competir nuevamente. Sin embargo, recordemos que el fujimorismo todavía es una fuerza política importante dentro de nuestro país vecino y por lo tanto había la expectativa de que él iba a poder finalmente competir en estos comicios presidenciales. Su hija Keiko, recordemos, también fue candidata presidencial y estuvo a punto de ganarle a Pedro Castillo en las últimas elecciones presidenciales en Perú. Sin embargo, no solamente sacaba la carrera presidencial de Alberto Fujimori, sino que además terminando, ¿no? Una batalla muy dura contra el cáncer que lo había quejado durante mucho tiempo, si bien todavía no se ha especificado qué tipo de cáncer él padecía. Sí, recordemos que en varias oportunidades él ya había tenido esta misma enfermedad, sobre todo en su boca, donde estuvo muy complicado de salud. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales él solicita el indulto presidencial, salir de la cárcel debido al mal estado de salud. Tenía 86 años Alberto Fujimori y quiero leer el tuit donde se informa esta noticia que está sacudiendo en estos momentos a los medios peruanos. Fue Keiko Fujimori, su hija, ex candidata presidencial, que dice: después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá. Se despiden sus hijos, Keiko, Hiro, Sashi y Kenji Fujimori, los 4 hijos que tenía Alberto Fujimori, el expresidente de Perú. De hecho, la prensa peruana habla que 2 de ellos, Hiro y Sachi, se encontraban viviendo fuera de la nación y por lo tanto en las últimas horas, cuando ya se habían complicado el estado de salud del exmandatario, les llaman para que ellos puedan retornar finalmente al país y darle quizás el último adiós, la última despedida a Alberto Fujimori.